Hoy estudiaremos las palabras de Dios con el tema: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pasaron muchas cosas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Entre ellas, permítanme contarles una historia que tiene relación con el título del sermón de hoy. En el patinaje de velocidad sobre pista corta de 3000 metros, una patinadora coreana cayó mientras pasaba el testigo. Incluso una diferencia de una centésima de segundo puede decidir al ganador. Caer en este tipo de carrera hace que sus posibilidades de ganar sean casi nulas. Después de caer, estaba media vuelta detrás de todos los demás. Si ella ya estaba media vuelta atrás, creo que debería haber renunciado a la carrera. Sin embargo, su equipo terminó la carrera, llegando en primer lugar, e incluso estableció una marca mundial. Mientras completaban la carrera sin darse por vencidos, llegaron primero por un amplio margen por delante del segundo y tercer lugar. Hermanos, caminando por el desierto de la fe, a veces caemos debido a varias tentaciones. Aunque nos enfrentemos a muchas situaciones que nos hagan caer, ¿acaso no tenemos que levantarnos de nuevo como un tentetieso y llegar sin falta a nuestro destino, el reino de los cielos? En el camino, a veces caemos y enfrentamos una tentación que nos hace pensar: ¿debería rendirme? No obstante, como miembros de la familia celestial, entremos en el eterno reino de los cielos sin renunciar a él jamás. Por eso, Jesús dijo: solo el que persevere en la fe hasta el fin, hasta el momento en que las puertas del glorioso reino de los cielos se abran, será salvo. Veamos estas palabras en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, éste será salvo. Aquí, hasta el fin significa hasta que termine. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aunque nos encontremos con muchas situaciones difíciles, debemos guardar firmemente nuestra fe hasta el final. Aunque la patinadora en la carrera de 3000 metros cayó, se levantó y continuó. Aunque estaban tan atrás y podrían haberse rendido, siguieron patinando y ganaron el primer lugar, incluso rompiendo la marca mundial. Cuando vi esto, pensé: esto no es simplemente un juego deportivo. Parece que Dios creó esta situación para nosotros. Mientras recorremos el largo viaje en el desierto de la fe, podríamos enfrentar muchas tentaciones y nuestra fe podría debilitarse. Algunos pueden cansarse o caerse. Dios ve el final desde el principio. Entonces, ¿qué palabras de aliento nos da? Perseveren hasta el fin. El que persevere, éste será salvo.
Vayamos a Mateo capítulo 24. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿este será cómo? Será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha permitido que nuestro evangelio sea predicado en todas partes. Este evangelio ha entrado en cada continente, nación y región, y está predicándose incluso en las ciudades restantes. Hermanos, no nos cansemos. En cambio, trabajemos duro hasta el final. ¿No será el eterno reino de los cielos más valioso y significativo si entramos después de perseverar hasta el final? Por favor, no tome el camino más fácil. Los caminos que estamos recorriendo podrían sentirse agotadores y la vida podría parecer sin sentido y sin esperanza. Algunas personas pueden estar llevando esta vida. Sin embargo, después de superar todas esas cosas, el reino de los cielos hacia el que caminamos se vuelve más valioso. Dado que esta tierra es la ciudad de refugio, no podemos vivir sin dificultades. Si tratamos de buscar el tipo de entorno, condiciones de vida y felicidad que teníamos en nuestra patria celestial, en esta ciudad de refugio, siempre fallaremos. Cuando parece que tenemos la mejor circunstancia para trabajar, no tenemos a las personas adecuadas. Y cuando tenemos a las personas adecuadas, no tenemos las circunstancias convenientes. Cuando algo parece correcto, otra cosa no lo es. Y cuando lo otro parece correcto, otra cosa no lo es. Vivimos en este tipo de situación. Pero si perseveramos hasta el final, a pesar de eso, Dios concederá a cada uno de nosotros una medalla de oro. ¿No sería más glorioso tener una medalla de oro espiritual? La corona celestial que recibiremos es muy valiosa. El cielo seguirá siendo un lugar maravilloso, aunque entremos después de llevar una vida cómoda y fácil en este mundo. Piensen en el apóstol Pablo, que hizo todo lo posible para ir al cielo mientras estaba en esta tierra. Soportó el frío, estar desnudo, hambriento, sediento y sin dormir por el Evangelio. ¿Quién valorará más el cielo? ¿Pablo o alguien que lo ganó después de vivir cómodamente? Es por ello que Dios coloca problemas temporales, dificultades, obstáculos y persecuciones en nuestro camino. ¿No dice la Biblia que Dios siempre está supervisando las situaciones y ayudándonos a superar todas las pruebas? Leamos Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, nuestra confianza. La fe con confianza, del principio, cuando empezamos nuestra vida de la fe. Dios nos hizo saber que ciertamente participaremos en su gloria. Dios dijo que nuestra vida de la fe se vuelve significativa cuando nos mantenemos firmes hasta el final. Si mientras llevamos la delantera nos damos por vencidos a mitad de camino, nunca podremos recibir el primer lugar.
¿No significa que no merecemos recibir una recompensa? Por eso Dios señaló, participarán en la gloria de Cristo, con tal que retengan firme hasta el fin su confianza del principio. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 10 y grabemos en nuestro corazón las palabras. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. La razón por la que necesitamos leer este capítulo es que nuestra vida de fe es igual a la vida de los israelitas en el desierto por 40 años. La relación entre su viaje de 40 años a Canaán y nuestro viaje al cielo es la de sombra y realidad. Muchos israelitas no llegaron a su destino, Canaán, porque se sintieron desanimados y se dieron por vencidos o fueron desaprobados a mitad de camino. Por tanto, no debemos seguir su ejemplo en nuestro camino al cielo. Aunque ellos se rindieron a medio camino, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos decir, seguiremos a Dios por donde quiera que nos guíe hasta el final, hasta llegar a Canaán. Seguiremos a Dios sin perder la esperanza. Aunque nuestra vida sea dolorosa y agotadora, y tengamos ganas de rendirnos 10 veces al día, nunca podremos abandonar nuestra fe, nuestra confianza del principio. Con esta resolución, debemos seguir adelante. Veamos 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué les pasó? Quedaron postrados en el desierto. Los que quedaron postrados fueron los que se rindieron. No llegaron al final, ya que tenían muchas excusas. Consideraban dificultades cada situación desfavorable que enfrentaban. Y por eso se quejaban y murmuraban, incluso influyendo en las personas que los rodeaban. Por eso el versículo 5 explica que quedaron postrados en el desierto al final. Veamos el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará. ¿Qué? No os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dará? Dará una salida, la salida para que podáis soportar. Dios abrirá el camino para soportar tentaciones si estamos determinados a guardar nuestra fe hasta el final. Lo que enfrentamos no es una montaña alta que no podamos escalar o un pantano que no podamos cruzar. Dios nos pone en circunstancias o ambientes difíciles temporalmente. Pero siempre que esto sucede, abre un camino
para que lo superemos y evitemos. Si tenemos la determinación de seguir adelante hasta el final, sin perder la fe, Dios siempre nos guiará. Por tanto, pido a todos los hijos de Sión que sigan el camino que Dios abre a fin de que lleguen al cielo con seguridad. Aquí se menciona la palabra tentación. ¿Qué se necesita para vencer la tentación? Necesitamos fe. Para vencer las tentaciones, no hay nada mejor que la fe. Dios estaba disgustado con los israelitas, por lo que fueron destruidos y quedaron postrados en el desierto. En esta época, no vivamos como los israelitas de hace 3.500 años, sino vivamos con gozo y felicidad, en la fe llena de gracia en el Padre y la Madre del cielo. Les pido que tengan esperanza en que muy pronto iremos a nuestro hogar espiritual, el cielo, y que sigan adelante con esa fe. Entonces, ¿con qué tipo de fe los antepasados de la fe vencieron todas las tentaciones y les fue otorgada amplia y generosa entrada en Canaán? Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, piensen en esto detenidamente. Los eruditos tienen opiniones ligeramente diferentes sobre la construcción del arca, pero dicen que a Noé debió llevarle entre 40 y 120 años construirla. Piensen en cómo Noé se centró solo en la construcción del arca durante tanto tiempo. No es algo que un hombre pueda hacer. En esa época, Dios dijo, la lluvia caerá sobre esta tierra y la inundará. Fue una situación inimaginable. Imaginemos a Noé soportando con fe durante 1 o 2 años. Imaginémoslo soportando 10 años, soportó 20 años y soportó durante 30 años. Siguió trabajando pero parecía interminable y ni una gota de agua caía del cielo. Sin embargo, Dios le había dicho que construyera el arca. ¿Es algo que se puede hacer sin fe? Cuando terminó, ¿acaso Dios no juzgó finalmente al mundo con agua? ¿No salvó Dios a Noé y su familia? Y a través de ellos, ¿no hizo Dios del mundo sin vida uno mejor para toda la humanidad? Todos los antepasados de la fe, mencionados en Hebreos capítulo 11, soportaron con fe hasta el final. Si se hubieran rendido, después de unos 10 años, o 20 años, o 30, no habrían presenciado la asombrosa obra de la salvación de Dios. Continuemos con el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿No es nuestra eterna patria el reino de los cielos? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. En el camino hacia el eterno reino de los cielos, los israelitas espirituales enfrentan varias tentaciones en el desierto. Algunas personas caen cada vez que enfrentan una tentación, mientras que otros superan la misma tentación. Cuando se da otro tipo de tentación, algunos vencen y otros caen. Y cuando llega una tentación diferente, algunos vencen y otros no. Cuando los israelitas salieron de Egipto, había unos 600,000 hombres, pero cuando llegaron a Canaán, el número seguía siendo el mismo, a pesar de que habían pasado 40 años. Aunque muchos deben de haber nacido en la segunda generación en esos 40 años, el número de los israelitas permaneció igual desde el momento en que partieron hasta el momento en que llegaron. Lo lamentable fue que la segunda generación entró en la tierra de Canaán, pero los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Hermanos, ahora estamos recorriendo el desierto de la fe. Nuestra meta es llegar hasta el final. Ir al 70% o al 80% no tiene sentido. No hay diferencia entre alcanzar el 70% o el 80%. Alcanzar el 90% y el 99% es lo mismo. Debemos llegar al cielo por completo. No podemos decir que alguien que fue al 99% es mejor que alguien que fue al 70%. Son todos iguales. Sea que fueran al 70% o al 99%, su destino sigue siendo el mismo. Nuestro destino final es el eterno reino de los cielos. Aunque enfrentamos muchos problemas y dificultades en el camino al cielo, jamás debemos darnos por vencidos. Aquellos que no pudieron entrar en Canaán fueron los que se dieron por vencidos a mitad de camino. Se rindieron, sometiéndose a las tentaciones. En lugar de decir, se rindieron, ¿cómo describe la Biblia lo que hicieron? Está escrito, cayeron en tentación. Hermanos, no se rindan. Todo el mundo cae al menos una vez. No podemos evitar caer en nuestra vida, pero si caemos, debemos levantarnos. Ya sea que tropecemos con una roca o perdamos el equilibrio, podríamos caer. Por eso, solo tenemos que levantarnos de nuevo. Haciendo esto, no dejemos de alcanzar el reino de los cielos por el que luchamos. Dado que Dios ve esta época desde el principio, nos está animando a través de este mensaje. Dios dijo, no olviden lo que pasó en la vida de 40 años de los israelitas en el desierto. Tienen que recordar por qué se rindieron y por qué no pudieron entrar en Canaán, para que no dejen de entrar en el cielo. Dios nos dijo que tuviéramos más fe que los israelitas para entrar en el cielo. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué debemos hacer? Recordar. Debemos recordarlo. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Debemos aprender de su ejemplo para entrar en el cielo. Ellos se rindieron, pero nosotros no nos rendiremos. Aunque una de las patinadoras se cayó, en la carrera de 3,000 metros se levantó, lo que llevó a su equipo a pasar a los otros equipos, incluso llegando primero. Al ver esto me pregunté, ¿por qué Dios creó esta situación? ¿Por qué Dios nos permitió ver esto?
Aunque la patinadora se cayó en la carrera de 3000 metros, siguió patinando. Aunque se cayó, se levantó. Esta historia fue la más impresionante para mí. Por esa razón, Dios dijo en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, que debemos recordar por qué Dios hizo que los israelitas caminaran por el desierto. ¿Fue para afligirlos y para qué más? Los probé para ver si su fe los hace dignos de entrar en el cielo. En ocasiones, Dios nos permite recorrer un camino que es aburrido, extremadamente ocupado, agotador o fácil, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto es lo que la Biblia nos dice. Dios nos dijo que no olvidemos lo que pasó en el desierto. Si recorremos el mismo camino que los israelitas, nos rendiremos, nos sentiremos desanimados y quedaremos postrados como los israelitas. Por eso Dios nos dice que recordemos su camino, para que podamos evitar ese camino, mientras recorremos el desierto de la fe. Nunca nos desanimemos y tampoco nos rindamos. Pueden renunciar a todo lo demás del mundo, pero nunca al reino de los cielos. Animémonos. Aunque nuestra vida física sea difícil y muchos problemas nos detengan y dificulten nuestra vida de la fe, Dios los coloca momentáneamente frente a nosotros, pero siempre abre una salida para nosotros. Dios quiere ver cuánto hemos crecido. Si todavía somos niños pequeños que ni siquiera pueden gatear sobre un pequeño obstáculo, o si nos hemos convertido en adultos que pueden superar cualquier cosa con facilidad, dado que Dios promete abrir el camino. No nos aferremos demasiado a las dificultades, ni nos sintamos desanimados o desalentados. Familia de Sión, siempre recuerden que tenemos esperanza en el cielo, y que en este camino que nos guía al cielo, estamos junto con el Padre y la Madre. Por eso estemos siempre gozosos. Al hacerlo, todos nos convertiremos en la hermosa familia celestial que podrá disfrutar de la vida eterna y la felicidad en nuestro hogar espiritual, el cielo, donde el Padre y la Madre moran eternamente. Miembros de nuestra familia de Sión, tengan ánimo y reciban muchas bendiciones. Muchas gracias.